David Bohm fue un físico muy inteligente que fue capaz de reformular la mecánica cuántica en términos determinísticos. Su teoría no es únicamente suya, dado que de Broglie y otros ya la habían ideado. En su teoría existen dos cosas importantes: la función de onda que actúa sobre el espacio de configuración y la posición de las partículas, que también existen en el espacio que también las posiciones existen en el espacio de configuración. El espacio de configuración no es más que reescribir las coordenadas x, y, z para cada partícula y arreglar esto en un vector. Un punto en el espacio de configuración entonces correspondería a un punto, a una configuración espacial de tus partículas. Y es importante mencionar que Q sería miembro de R3n y no solo de R3, porque estamos hablando de todas las partículas. Estas dos ecuaciones son las más importantes de la mecánica de Bohm. Y pues es la ecuación de Schrödinger, que va a describir la evolución temporal de la función de onda, y la ecuación guía, que ya mencioné, que es esta. La ecuación guía aquí ha sido expresada para una sola partícula, la iésima precisamente, y si quisiéramos hablar de un sistema de n cuerpos, la ecuación guía dependerá de un campo vectorial de la siguiente manera. Y ya de esta manera, teniendo condiciones iniciales, podríamos describir al sistema en cualquier tiempo posterior. La interpretación de estas dos ecuaciones es la siguiente: que tú tienes la función de onda del universo y la configuración de todo el universo. El movimiento de las partículas en tu universo son guiadas o manipuladas por la función de onda, y es por eso que a esta función se le llama la ecuación guía o la función guía. La idea de que sí sea la función de onda del universo es algo a lo que muchos físicos pues le tienen revulsión en la mecánica cuántica ortodoxa. Sin embargo, esta es una idea perfectamente normal en la mecánica de Bohm. Si sí es la función de onda del universo, entonces requerimos una manera de representar la función de onda de un subsistema. Y lo que se hace aquí es que llamamos a esta función la función condicional, la función de onda condicional del subsistema, donde y es las coordenadas del entorno y x es el subsistema. Y es importante notar aquí que entonces con la mecánica de Bohm tenemos una formulación de la mecánica cuántica que es completamente determinista. No hay tal cosa como una superposición de estados aquí, no hay tal cosa como el efecto observador que estudiamos en clase. Esta teoría es completamente determinista. Que tengamos conocimiento del sistema no va a alterar de alguna manera sobrenatural al sistema, y es por eso que esta teoría tiene fama de ser más realista y concreta. Es sumamente interesante que esta teoría tenga la capacidad de predecir las mismas cosas que la mecánica cuántica ortodoxa. Y para demostrar esto, hay un principio que se llama el principio de la equivarianza, que dice que si comienzas con un sistema arreglado azarosamente con una distribución de psi cuadrada, entonces a cualquier tiempo posterior tu distribución también estará dada por psi cuadrada. Y bajo otro principio que se llama la hipótesis del equilibrio cuántico, si psi x, es decir, la función de onda condicional del subsistema existe, si esta existe, entonces esta psi cuadrada puede ser tomada como tu distribución a cualquier tiempo posterior. Dicho todo esto, pues podemos analizar al experimento de la doble rendija con una interpretación según la mecánica de Bohm. Aquí la dualidad de onda-partícula es literal. Tenemos literalmente una partícula
que pasa por alguna rendija, pero que la función de onda global está alterando a estos caminos y la función de onda de cierta manera se va a difractar en las dos rendijas y crea el patrón de interferencia que normalmente nosotros observamos. Y John Bell, que era otro físico famoso, decía que esto era pues predecible. Estamos observando en nuestra fotoplaca a partículas que llegan y estas partículas claramente estaban siendo influenciadas por una onda y según la mecánica de Bohm, pues esto es lo que está pasando. Tenemos partículas que están influenciadas por una función de onda. Para explicar el efecto del observador o el colapso de la función de onda, tenemos que otra vez recurrir a la función de onda condicional del subsistema y decir que al tú hacer una medición estás alterando psi x de tal manera que parece que hay una superposición de estados, pero si tú evalúas exactamente qué es lo que está pasando en el entorno, es decir, estás observando exactamente lo que tus aparatos de medición miden, entonces obtendrías la función de onda efectiva y esa es la que verdaderamente está funcionando. Y entonces ya has explicado el fenómeno de la medición de una manera que es completamente distinta a las interpretaciones más comunes que se ven en clase. Lo único que se le podría criticar a lo mejor a la mecánica de Bohm es que surge un principio o un fenómeno que se llama el de la contextualidad. El de la contextualidad. Y este principio básicamente dice que depende el contexto bajo el cual midas cierto fenómeno para observar cierta característica. Por ejemplo, aquí observa el spin de un electrón que es hacia arriba y porque por el puro hecho de estar al revés, lo va a medir hacia abajo. Entonces ya tienes dos descripciones de la misma realidad. Y ese es el fenómeno de la contextualidad. Pero pues esto no es un problema porque a fin de cuentas, si tú corres un experimento con muchos electrones, podrías obtener una estadística de 50-50 y esto concordaría pues con las predicciones de la teoría. Y entonces la mecánica de Bohm es una teoría que es perfectamente válida, sin embargo su bagaje filosófico es completamente diferente al de la interpretación Copenhague o cualquier otra interpretación. Experimento 1. Experimento del gato de Schrödinger. Para entenderlo debemos comprender que somos capaces de saber cuándo se va a desintegrar un átomo o no. No podemos predecir cuándo lo hará. Mucho podemos decir que al pasar un espacio de tiempo, supongamos una hora, existe un 50% de que el átomo se haya desintegrado. Ahora imaginemos que tomamos ese átomo y diseñamos un dispositivo mágicamente que al desintegrarse produzca un gas venenoso. A continuación metemos este dispositivo en una caja y además un gato. Al pasar una hora somos incapaces de saber si el gato está vivo o muerto. Tiene un 50% de que el gato esté vivo y otro 50% de que el gato esté muerto. El punto crucial de este experimento es que según la teoría cuántica, el gato se encuentra literalmente vivo y muerto a la vez. Solo al abrir la caja, el gato pasará a estar vivo o muerto. Dicho de otro modo, lo que nos dice la mecánica cuántica es que el gato no existe hasta que lo observamos, en el momento que abrimos la caja y nos damos cuenta de su existencia. Experimento 2. El siguiente experimento mental fue elaborado por el físico y matemático de origen húngaro, Eugene P. Wigner, el cual le valió el premio de física en 1963. Propuso el experimento mental conocido como el amigo de Wigner. Este experimento es una extensión del pasado experimento, el del gato, y en el que suponemos que el gato está dentro de una celda mayor, en la que hay otro científico que participa en el experimento. De acuerdo con la interpretación de Copenhague, el gato está en un estado de superposición entre que si está vivo o está muerto, hasta que el observador abre la caja y comprueba pues su contenido. En el experimento de Wigner se produce del mismo modo, pero dado que el amigo de Wigner está a su vez dentro de una caja,
El primero no sabe qué es lo que este último ha observado, hasta que él mismo abra la celda y le pregunte. La cuestión es, ¿está el gato en un estado, como dijéramos, macroscópicamente definido una vez que el primer observador abre la caja o solo cuando Weiner descubre el resultado final? De asumir que no lo está en el momento en el que el amigo de Weiner abre la caja del gato, sino que se produce como dijéramos, una superposición entre que el gato está vivo y el amigo está feliz, o que el gato está muerto y el amigo triste, podemos aplicar el mismo razonamiento a Weiner con relación a un tercer observador y así sucesivamente. 3. El experimento de la doble rejilla. En este experimento consiste en pasar la luz a través de rejillas dobles y en una pantalla poder ver el resultado de un patrón de difracción. Es ahí donde nos podemos preguntar si la luz es una partícula o una onda. La interpretación de Copenhague y de acuerdo al principio de complementariedad de Bohr nos dice que en un experimento en particular puedes demostrar partículas o propiedades de onda, pero nunca las dos a la vez. Número 4. Bueno, el experimento que realizó Einstein con sus colegas Podolsky y Rosenberg, llamado EPR por la sigla de sus apellidos, el experimento pretendía medir al mismo tiempo la cantidad de movimiento y la posición de una partícula, sin observarla directamente para no contaminar el resultado. Como sabemos, es frecuente que una partícula se descomponga en dos partículas idénticas que salen disparadas en direcciones opuestas. Las dos nuevas partículas se separan, pero conservan idénticas propiedades. Es ahí donde Einstein y sus colegas se les ocurrió que si medimos la cantidad de movimiento de una, sabremos la de la otra, puesto que es la misma. Y no influimos en el resultado porque no hemos observado la segunda partícula directamente. Así es como conocemos la cantidad de movimiento exacta de la segunda partícula. Después medimos la posición en la segunda partícula y obtenemos el de la primera sin la necesidad de observarla directamente, ya que ambas están equidistantes del punto inicial en direcciones opuestas. Los datos que obtengamos pues deberían de ser objetivos. Pero Einstein ahí se equivocó. Al observar una partícula, instantáneamente hay una transmisión de información entre ellas. No es que la información viaje más rápido que la velocidad de la luz, sino más bien es como si el espacio entre ambas partículas no existiera. Esto es lo que se conoce como entrelazamiento cuántico, en donde dos partículas que durante un momento permanecieron unidas siguen estando de algún modo relacionadas, no importa la distancia entre ellas, aunque se hallen en extremos opuestos del universo, siempre continúan teniendo una conexión que es instantánea. Muy bien, les voy a hablar de la interpretación de la mecánica cuántica de Many Worlds o universos paralelos, como también se le conoce. Dentro de las interpretaciones que hay dentro de esta rama que llamamos mecánica cuántica, se tratan de entender ciertos resultados experimentales. Una interpretación, vaya, que es pues bastante aceptada por varios físicos importantes, por mucha gente en general, es esta teoría. Básicamente entra en juego la existencia de varios universos o realidades simultáneas a la nuestra. El problema, vaya, más bien la interpretación. Esta interpretación surge a partir del problema de la medida de la mecánica cuántica, que es cuando se trata de medir un estado. Tenemos un estado y tratamos de hacer una medición sobre él. La mecánica cuántica nos dice que si nosotros no hacemos ninguna medición sobre este estado, el estado va a seguir de una manera determinística, es decir, que nosotros vamos a saber exactamente a dónde va a llegar, siempre y cuando nosotros no hagamos ninguna medida. Pero si nosotros, hacemos una medida sobre ese sistema, queremos medir alguna de esas propiedades, lo que realmente vamos a estar midiendo no es una propiedad que ya tenía el sistema, sino más bien algo que nosotros mismos pudimos haber ocasionado con la medida.
La medida hace que el sistema se comporte de una manera diferente a la que se comportaría si nosotros no medimos nada sobre este sistema. Bien, como ya se vio en videos anteriores, bueno, más bien hace un par de segundos, mis compañeros, uno de ellos explicó la interpretación de Copenhagen. Dentro de esta explicación nos explicó también uno de los experimentos imaginarios que se llevaron a cabo para llegar a esta interpretación, que es el experimento del gato de Schrödinger, muy conocido. Resulta que al señor Erwin Schrödinger se le ocurrió meter un gatito en una caja junto con un químico venenoso que iba a liberarse a partir de la emisión de una partícula radioactiva, ¿no? Vaya, de la desintegración. Entonces, pues sabemos que esos procesos son regidos por las leyes de la mecánica cuántica, lo cual nos diría también que hay una probabilidad de que esa partícula se desintegre o no, lo que implica que hay una probabilidad de que el gato muera o no. Lo que nosotros no podemos saber es el estado del gato. Todo esto va a la medida de un sistema, en este caso el gato. Entonces, si nosotros sabemos que la caja está cerrada, nosotros no podemos saber si el gato está vivo o muerto a menos que abramos la caja. Entonces, si nosotros abrimos la caja y descubrimos que el gato está vivo, pues ya está vivo, ¿no? Obviamente era uno de los posibles resultados que nosotros planeábamos obtener, ¿no? Ya sabíamos que puede estar vivo o muerto. Entonces, una de estas cosas es interesante porque nuestra interpretación de los multiversos nos dice que sí, ok, el gato está vivo y está muerto a la vez antes de que se abra la caja, pero una vez que se abre la caja y nosotros determinamos el estado de nuestro sistema, en este caso el gato, por ejemplo, aquí determinamos que está vivo, pero realmente en otro universo paralelo el gato está muerto. Entonces son dos universos que van en paralelo. Nosotros lo encontramos vivo, pero en un universo paralelo el gato debe o podría estar muerto. Es lo que plantea esta interpretación de la mecánica cuántica. Ahora, si nosotros vamos un poco más allá de un experimento de este tipo y nosotros nos vamos a un poco de forma más matemática, nosotros tenemos que esta es nuestra ecuación de Schrödinger, ¿correcto? La ecuación de Schrödinger, pues nosotros la resolvemos para obtener una función de onda que pues nos va a arrojar datos acerca de un electrón, de una partícula del sistema que estamos analizando, ¿no? Vaya, lo que está descrito por una función de onda se supone que la función de onda es un objeto matemático que describe la máxima información posible que se contiene en un estado puro. Vaya, ahora la mecánica cuántica nos dice que si nosotros tenemos un sistema, el que sea, tenemos un sistema S, y si nosotros no realizamos ninguna medición sobre este sistema, la mecánica cuántica nos diría que el estado de este sistema evolucionará determinísticamente, o sea, se podría predecir perfectamente hacia dónde va el sistema, cómo evoluciona temporalmente. Ahora, la función de onda que nosotros despejamos de esta ecuación únicamente nos da probabilidad. Probabilidad, probabilidad, probabilidad. Está bien sabido que pues, si nosotros hacemos esta operación, que es el conjugado de las funciones de onda por un diferencial de sistemas de coordenadas generalizados, vaya abarcando todo el espacio, debemos obtener el resultado de 1. 1 porque es la probabilidad de que nosotros encontremos esa partícula en cualquier lugar del espacio. Ahora, este es un problema serio, porque el tratar de entender este tipo como que de huecos que hay puede plantear un problema que precisamente es el problema de la medida. Podríamos nosotros resignarnos y renunciar a entender el proceso que siguen estos sistemas al evolucionar en el tiempo, o bien podríamos admitir que hay objetos no físicos llamados, no sé, conciencia, que no están sujetos realmente a la mecánica cuántica, o bien, como es el objeto de esta interpretación, es tratar de proponer una teoría que explique el proceso de medición y que no sean realmente las mediciones que nosotros obtenemos lo que explique la teoría, vaya. Entonces la propuesta de Hugh Everett, que es vaya el que propone esta metateoría, es que en sí
existen universos paralelos. En sí, cada medida que nosotros hagamos de un sistema desdobla nuestro universo en una serie de posibilidades diferentes, o tal vez estos universos ya existían simultáneamente y se llevó una medida distinta en cada uno de ellos. Es decir, existe un universo 1, un universo 2, aquí mi gato está vivo, por lo tanto aquí mi gato también está muerto, vaya, ¿no? También nos plantea cosas muy interesantes esta teoría. Nos plantea el poder llegar a otra dimensión a través de agujeros negros. Es muy interesante esto porque realmente no podemos saber qué hay dentro de un agujero negro, ¿no? Vaya, el nombre lo dice porque hay un lugar que se llama horizonte de sucesos, del cual ya ni siquiera la luz puede escapar. Esto pues se apunta porque se han dado algunas soluciones exactas a la ecuación de campo de Einstein. Nuestra ecuación de campo de Einstein viene dada por la siguiente fórmula. Entonces, el que hayan salido soluciones particulares, más bien exactas, a esta ecuación de campo, nos indica que nosotros podemos ir analíticamente más allá de la singularidad que se genera. Una singularidad pues vendría siendo el hoyo negro, ¿no? Una de estas soluciones fue encontrada por Schwarzschild y se llaman agujeros negros de Schwarzschild. En fin, la solución completa que describe Schwarzschild describe dos universos asintóticamente planos unidos por una zona de agujero negro, interior del horizonte de sucesos. Como podemos dibujar aquí, supongamos que es un dibujo bien hecho y que este es un plano que representa un universo, este es otro plano que representa otro universo, están conectados mediante este agujero negro. Todo esto está dentro del horizonte de sucesos. Plantean la situación que dos viajeros interdimensionales podrían encontrarse dentro del horizonte de sucesos, mas nunca podrían salir. En fin, esta interpretación de la mecánica cuántica es bastante interesante, da mucho que imaginar, da mucho que pensar. El hecho de que nosotros podamos, pues de repente estar en un lado, tomar ciertas decisiones, hacer ciertas medidas y que en otro universo realmente hayan sido otro camino distinto al que nosotros tomamos en nuestro universo.